Oscar Cerrato, ¿cómo estás? Bienvenido, mi estimado. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo el auditorio. ¿Qué nos tienes? Yo creo que esta semana me gustaría hablar de lo atípico que fue la semana pasada. De contrastes. La semana pasada vimos en el estado de Sonora cosas, ahora sí, que raramente veíamos. Vimos primero la renuncia o dimisión de un funcionario de muy alto nivel del gobierno del estado bajo pues una desafortunada o desafortunado manejo de la situación de un funcionario imputado en otro estado y que pues se hacen bolas y renunció, le pidieron la bola, etcétera. Pero también vimos la visita de un secretario de gobernación y un gobernador al Congreso del Estado. Y en esta normalización de captura de instituciones donde se borran la división entre poderes, pues no alcanzamos a dimensionar de que es muy inusual, por decirlo amablemente, que un secretario de gobernación venga y hable a un Congreso del Estado. Tan inusual que el mismo secretario de gobernación así lo recalca. Estamos ante una precampaña adelantada del secretario de gobernación, pero también estamos ante una pérdida de la brújula política de separación de poderes, porque un secretario de gobernación, con todo el respeto que se merece, sí puede hablar ante un Congreso del Estado, pero no en una sesión de Congreso del Estado donde se está debatiendo y hay una orden del día como tal. El gobernador tampoco es usual que vaya al Congreso del Estado a una sesión puntual donde se presentan dictámenes y se va a votar dos dictámenes que había. Uno de ellos tenía que ver con el refrendar la reforma constitucional o el transitorio a la reforma constitucional que prolonga la Guardia Nacional. En la Constitución del Estado no hay ninguna disposición en el artículo 79 que habla de las funciones del gobernador, donde habla de comparecer ante el Congreso del Estado para exhortarlos que acepten una reforma constitucional o a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tampoco lo hay en el correlativo para el secretario de Gobernación, ni en la ley orgánica del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, se contempla esto. Si bien es una cortesía invitar a dirigirse al Congreso del Estado a ciertos funcionarios, pero nunca en una sesión de pleno donde se van a discutir dictámenes. Y esto lo traigo a contraste porque el gobernador sí tiene una obligación de presentar por escrito su informe y en otras ocasiones pues los gobernadores rendían su informe el 13 de octubre ante el Congreso del Estado. El gobernador optó este año por no presentar de forma oral su informe ante el Congreso del Estado, lo hizo por escrito y de ahí se fue al auditorio cívico a hacer un evento político. ¿Qué vimos? Pues vimos pues lo inevitable ante la mayoría aplastadora de Morena y sus aliados, pues refrendaron una penosa reforma, un transitorio que perpetúa la Guardia, la Guardia Nacional, no la Guardia Nacional, el Ejército en las calles, que es muy distinta a la reforma que hicieron para darle control de la Guardia Nacional al Ejército, la cual por cierto está suspendida por 3 juzgados. También los argumentos que se usaron, pues yo creo que son penosos, porque, y aquí hago énfasis en uno de los argumentos del gobernador, donde dice, oye, el ejército tiene 250,000 elementos, sería un desperdicio no usarlos para la seguridad pública. Y aquí creo que hay una gran confusión entre lo que es seguridad nacional y seguridad pública, así como lo hay una confusión al entrenamiento de un soldado y al entrenamiento de un policía. Son cosas muy distintas, es como decir, tengo un ingeniero en informática, pues lo voy a poner a construir puentes.
se va a caer el puente, así como se está cayendo la seguridad pública en este estado. ¿Por qué? Porque hay un mal planteamiento y creen de que por el hecho de utilizar uniformes y saber usar armas, pues ya están capacitados para una cosa y para otra. Es un desastre los resultados en materia de seguridad pública. Y antes de entrar yo en un segmento previo, pues hablaba de que este fin de semana en Guaymas nuevamente, en esta normalización de la violencia, pues hay muertos, heridos y desaparecidos. Pero por otro lado tuvimos algo también inusual, tuvimos la visita de un alto personaje de Estados Unidos, de John Kerry, que para quienes no lo ubican, John Kerry es un héroe de la guerra de Vietnam, condecorado, militar condecorado, pero después repudia la guerra de Vietnam y se vuelve un activista contra la guerra en la época de Richard Nixon. Después fue un político en Massachusetts y después fue el senador junior de Massachusetts por muchos años. Y cuando digo que junior, porque Ted Kennedy era el senador senior de Massachusetts, y no obstante tener pues, el león del Senado como compañero representando a Massachusetts, John Kerry se forjó una carrera independiente muy exitosa. Posteriormente secretario de Estado, candidato a la presidencia de Estados Unidos contra George Bush en 2004. Y la visita de un personaje de ese esta nivel, ¿no? envergadura. Que lo más cerca que lo habíamos tenido fue en Tucson cuando vinieron a debatir George Bush Sí, y Kerry, ¿te acuerdas? En el sí, en 2004, ¿no? 2004 y Exactamente. después fue secretario de Estado Sí, al final de la como- administración de Obama, así es. reemplazando a Hillary Clinton. Entonces, no es un personaje menor el que manda en Estados No, 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 Unidos. y es ahorita es enviado especial para el cambio Y, climático, es y- de y mucho la, nivel. y la visita que hace el Estado habla de la relevancia que tiene el Estado hoy en Ujú. día desde el punto de vista de energías limpias, que es la encomienda que tiene hoy en día John Kerry ante el cambio climático. ¿Por qué Sonora? Porque Sonora tiene grandes atributos para generación solar, tiene territorios extensos, territorios planos donde se presta para establecer esto, cosa que no tiene Baja California, cosa que no tienen los otros estados, y además, pues otros estados fronterizos como Coahuila, pues siguen quemando carbón al por mayor para la generación de energía. Creo que este es el momento estelar de Sonora. La semana pasada el gobernador lo aprovechó muy bien. Mm. Estuvo todo el gabinete de energía del gobierno federal. Estuvo el mismo presidente, aunque en este evento el presidente pues mantuvo un bajo perfil. Y posteriormente vemos una visita del presidente a restituir, a decir de él, las tierras a la tribu yaqui. Y aquí, en la entrevista que hacías ayer, pues yo creo que nos estamos haciendo bolas porque decía, oye, se le restituyeron casi 30,000 hectáreas que se le compraron a 6 pequeños propietarios. 30,000 entre 6, pues estás hablando de 5,000 hectáreas. 5,000 hectáreas no son pequeños propietarios, ¿no? Entonces ahí hay pues yo te diría algo raro en el discurso del gobierno De federal. 400 millones, ¿no? ¿Eh? Casi 500 millones de pesos fueron lo Sí, que... y la otra parte, la creación del distrito de riego para el cual se van a destinar pues, el grueso de la inversión pública en infraestructura que está destinada para 2023, más terminar el acueducto que les va a dotar de agua a los pueblos yaquis, que son 8,000 millones de pesos, pues contrasta con la vocación que el mismo titular de pueblos indígenas ayer decía que son terrenos ganaderos y para crianza de venado, o sea, serían cinegéticos en este caso. Entonces, ahí hay una narrativa encontrada entre lo que dicen, lo que hacen y el presupuesto asignado. La parte preocupante en todo esto es de que el Estado sigue sufriendo los estragos de una política de seguridad fallida y que
pues ya estamos normalizando en que todas las regiones, pues hay reportes de muertos, de levantados, de desaparecidos, y esta parte que debería haber sido la semana estelar del gobierno del estado en este año, pues vemos un gobierno del estado que tiene ahora sí en una misma semana los bajos del tener que pedirle la bola o correr a un funcionario público de alto nivel bajo ya no un sospechosismo, ya está imputado, respetando su presunción de inocencia. Luego tenemos un acto político penoso, porque no está en la Constitución, y de captura de instituciones del secretario de Gobernación y el gobernador del estado ante un Congreso donde no tenían nada que hacer, con un discurso raro, poco fundado. Tenemos el alto de que tienen la gran visita que debió haber sido la noticia de toda la semana. Tenemos de John Kerry y el presidente, y luego tenemos estos bajos de seguridad. Muy bien. Ese es el estado que tenemos y ojalá salgamos de este bache. Gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes por acá. Muchas ¿Y gracias. éxito? ¿Cuándo vas a correr? Voy a correr en Nueva York el fin de semana que entra. ¿Este fin? Este fin de semana voy a intentar correr el último maratón del año, aunque hay que aclarar de que probablemente voy a correr algunas carreras en Sonora porque viene un maratón y medio maratón en San Carlos, el cual es espectacular. Viene el maratón de Hermosillo el 4 de diciembre y vienen otros eventos en Sonora en los cuales hay que participar. Éxito, Oscar. Vamos a estar muy al pendiente. Oscar Serrato los martes. Nos vemos el próximo martes por acá.